Hola, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, un gusto estar con ustedes, espero que estén muy bien. Muchas gracias por los comentarios en el Mates con Historia pasado. Retomamos la historia argentina y vamos a hablar de la guerra contra el Brasil, ¿no? La guerra protagonizada por las Provincias Unidas del Río de la Plata, incluida la Banda Oriental, contra el Imperio del Brasil entre 1825 y 1828. Hemos referido circunstancialmente, tangencialmente a esta cuestión, a esta guerra, a este conflicto bélico que se va a saldar con el Tratado de 1828, al que vamos a hacer un Mates con Historia específico. Las tratativas de paz, la mediación británica a cargo de Lord Ponsonby, vamos a leer autores uruguayos, argentinos. Entonces hoy nos concentramos en lo que fue la guerra propiamente dicha, pero decía que habíamos hecho, y este mate es un mate especial porque nos vincula mucho esta bebida que marca a nuestro canal con el resto de los rioplatenses, incluidos los brasileros del sur, sobre todo la gente de Río Grande do Sul, el estado más sureño de Brasil, pero también de otros que también tienen la costumbre del mate, ¿no? Santa Catarina y quizá gente de Paraná que pueda llegar a mirar este Mates con Historia. Quiero mencionar especialmente a un amigo brasileño que me ha escrito hace unos meses, Frederico de Florianópolis, Santa Catarina, y que me ha remitido material, sobre todo de historiadores brasileños que han abordado la guerra, que ellos llaman la guerra de la Cisplatina, la guerra de la Cisplatina. La Cisplatina era el nombre con el que Brasil consideraba o nombraba a la Banda Oriental, hoy República Oriental del Uruguay, de modo tal de que este mate tiene un valor simbólico por lo que voy a decir a continuación. Dedicamos un Mates con Historia a hablar de la batalla de Ituzaingó, uno de los primeros, en el que abordamos específicamente el sentido más que militar, o militar y político de esa batalla, que se libró en territorio del estado de Río Grande do Sul, en Brasil, el 20 de febrero de 1827. Lo hicimos analizando la obra o el libro de Adolfo Saldías, en el que detalla aspectos interesantes, sobre todo vinculados a la figura del general Carlos María de Alvear, el comandante en jefe de las fuerzas aliadas argentino-orientales. También dedicamos un Mates con Historia al hablar de la Cruzada Libertadora o la gesta de los 33 orientales, que fue un poquito el origen que dio como resultado la Declaración de la Florida del 25 de agosto de 1825, a través de la cual, o por medio de la cual, los orientales declaran su independencia del Brasil y también, reasumiendo la soberanía oriental, su reincorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata, reincorporación que va a ser aceptada por el Congreso, que estaba sesionando en Buenos Aires desde hacía ya un año largo, y que va a motivar la declaración de guerra por parte del Brasil, ¿no? Entonces, el mate nos une. Quiero decir de entrada que, como no caracteriza mi pensamiento histórico y político, los que siguen Mates con Historia desde hace tiempo lo saben, pero lo aclaro por las dudas, un expansionismo argentino, un deseo nostálgico de rearmar o reconstituir lo que fue o supo ser el Virreinato del Río de la Plata, sino reconociendo los hechos históricos de hace 2 siglos y que ha pasado mucha agua bajo el puente. Sí, mi deseo de que volvamos a constituir una unión continental. Soy profundamente argentino, pero al mismo tiempo, y por tal motivo, soy profundamente arraigado en una tradición argentina de americanismo, de integracionismo regional. Creo que es lo único que nos puede salvar a futuro en los procesos de este
polarismo o mundo en el cual ya no hay una potencia hegemónica sino varias emergentes, de no ser los sudamericanos en ese escenario internacional meros espectadores y ser sujetos, protagonistas de la historia, ¿no? De modo tal que sería interesante, estamos a 1 año y medio del bicentenario de Ituzaingó, estamos a 1 año y medio, ¿no? Sería el 20 de febrero de 2027, que brasileños, uruguayos y argentinos nos tomemos en serio ese significado profundo de la batalla de Ituzaingó para apostar a una integración seria, justa, que respete las identidades, pero que nos haga actuar de modo conjunto, unificado, en el tablero internacional, ¿no? Estamos a tiempo. Desde acá, desde este modesto rincón de la historiografía que es Mates con Historia, lanzo ya la invitación, la propuesta, de que de acá a 1 año y medio, ese 20 de febrero de 2027, en ese lugar en donde hay un monolito, un pequeño monumento que recuerda esa batalla, lo que supo ser una batalla entre hermanos sea el nombre de nuestra unidad, por lo menos en lo que era un ámbito que supo ser prácticamente común, el viejo territorio de las misiones orientales, etc. Quiero agradecer a la comunidad del mapeo argentino y en particular a Agustín Cardoso, estudiante de Relaciones Internacionales, en la Universidad Nacional de Lanús, que ya ha contribuido con algunos mapas, vamos a tratar de ir poniéndolos, desplegándolos. Aclaro, no son mapas oficiales, no es la cartografía oficial de la Cancillería Argentina, digo porque algunos susceptibles son de criticar rápido. Son jóvenes que tienen esta pasión por una cartografía histórica que ayuda a entender los procesos históricos. Me parece muy valorable lo que hace Comunidad del Mapeo Argentino y en particular, o en la persona de Agustín Cardoso, los saludo desde Mates con Historia, los impulso a seguir adelante. Me parece que a los argentinos nos vendría muy bien recurrir a la cartografía, al tiempo que hacemos historia, porque ayuda a entender mucho, son mapas tentativos, allí van a ver algunos que refieren al teatro de operaciones, las principales batallas. Hoy nos vamos a referir a lo que fueron las batallas terrestres y también navales. Me había olvidado decir que Frederico, este amigo brasileño, me remitió esta historiografía brasileña. Vamos a citar a un autor, David Carneiro, que analiza la cuestión de lo que en Brasil se conoce como la Guerra de la Cisplatina, ¿sí? Con algunas críticas de mi parte, les adelanto. Pero volviendo a los mapas de Comunidad del Mapeo Argentino, fíjense también lo que era la banda oriental en ese momento. La banda oriental reconocía como límite norte el río Ibicuí, o si quieren, el Brasil reconocía como su límite sur ese río Ibicuí, pero esa zona norte de lo que era la banda oriental va a ser cedida por ya el Uruguay libre o independiente, en un tratado firmado en 1851 entre Uruguay y Brasil, por el cual Andrés Lamas, el diplomático uruguayo, cedió todo ese territorio y quedó conformada los actuales límites de la República Oriental del Uruguay, es decir, perdió bastante territorio a manos del Brasil, que en 1851 ya estaba cobrándose venganza, si podemos decirlo de este modo, por lo que había sido, digamos, la inacción de sus tropas y un poco la inactividad diplomática por parte del emperador don Pedro I en la guerra entre 1825 y 1828. Bien, para no alargar más esta introducción, algunas observaciones sobre la obra de David Carneiro. Está en portugués, obviamente. Voy a ir traduciendo brevemente, ténganme un poquito de paciencia en esto. Primero, me llamó la atención que confunda dos hechos históricos que para nosotros los rioplatenses son bien distinguibles, porque una cosa fue el movimiento juntista del 25 de mayo de 1810, que no declaró la independencia. De hecho, la Junta de Mayo se proclamó oficialmente leal al rey de España, que en ese momento estaba impedido de reinar, Fernando VII,
y la declaración de la independencia que va a ser 6 años después en el Congreso reunido en Tucumán, ¿sí? Pero el autor confunde de modo muy, muy grosero, diría yo, ambos procesos, ¿no? Y acá tiene la introducción más, porque esto venía cocinándose, ¿no? Esta disputa, ¿no? El Uruguay como un territorio disputado entre las coronas, lo desarrolla de modo interesante, entre las coronas de Portugal y de España, y dice lo siguiente: el Uruguay al principio se subordinó a la Junta Gubernativa de Buenos Aires, pero Artigas soñó con un estado independiente que tuviese como capital a su ciudad natal Montevideo, estado este que se debería constituir con el actual Uruguay, con Río Grande do Sul y las provincias argentinas de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. A ver, una precisión. Artigas va a ser el caudillo oriental, de la banda oriental, y al mismo tiempo va a aceptar ser designado como protector de la Liga de los Pueblos Libres. Lo hemos analizado ya muchas veces. Esa Liga de los Pueblos Libres no tenía en principio en su conformación, o no pertenecía a ella, el estado de Río Grande do Sul. Que Artigas hubiera tenido el deseo de que Río Grande do Sul se secesionara, se separara del Imperio del Brasil e integrase, en ese momento todavía Portugal, e integrase la Liga, es posible, pero yo no lo puedo afirmar, como lo afirma Carneiro en su obra. Y también digamos que esa liga no tenía un propósito separatista respecto de lo que eran las históricas Provincias Unidas del Río de la Plata. Esto lo hemos analizado en más de un Mates con Historia. Digo, porque acá el autor parece sugerir que Artigas quería hacer, en base a esa liga, un rancho aparte. Me parece que está errado en eso. Continúa el autor: comenzó Artigas por rebelarse contra los españoles y los venció. Tuvo después que vencer a los argentinos, así. Bueno, Artigas era un oriental argentino, o sea, no renegaba de su nacionalidad. Ya sé, no estaba constituida la nación argentina. Por favor, evitemos ese dogmatismo, no sé, que debe haber sido inventado por abogados, ¿no? Muy puntillosos en la meticulosidad de las constituciones y las actas constitutivas. No estaba constituida la nación argentina, ya existía el pueblo que se reconocía como argentino. Esto también es opinable, sí, está bien, bueno, yo opino esto. Pero él se veía como un argentino, como se veían como argentinos los orientales, ¿no? Como había argentinos santafesinos, argentinos entrerrianos, argentinos porteños, argentinos correntinos, ¿sí? Que se oponían a sus sueños de libertad. Los argentinos se oponían a sus sueños de libertad, dice el autor. Para una provincia que debía ser, según pensaban los porteños, confederada apenas, pero no independiente. Bueno, lo hemos analizado, porque acá dice los porteños, en ese Mates con Historia a comienzos de años, cuando el directorio entregó al Portugal la banda oriental. Ahí hay que analizar que algunos porteños no tenían el más mínimo interés en que la banda oriental fuese o estuviese bajo la jurisdicción de Buenos Aires. Manuel José García, a quien hoy vamos a volver a citar, la actitud del directorio, encabezada por Juan Martín de Pueyrredón. O sea, es una aseveración un poco general y desacertada la que hace el autor brasileño. La Cisplatina siguió siendo portuguesa y gobernada por un capitán general, Lecor, vizconde de la Laguna, o de Laguna, que con tono enérgico y firme se muestra en la campaña de Argentina, pero flaco e indeciso, o sea, en la guerra de 1825-1828. Y después hay una referencia interesante a la cuestión de los jesuitas, las misiones jesuíticas. Entre tanto, por el tratado del 13 de enero de 1750, el río Ibicuí, este que mencionábamos al llamar la atención sobre ese mapa, el límite norte de la banda oriental. Acá un autor brasileño nos dice: por el tratado del 13 de enero de 1750,
El río Ibicuí constituía la separación entre los reinos de España y Portugal en 1750, en esta parte de América. Comisión de demarcadores formadas por militares de los dos reinos vino a colocar las marcas o los mojones de la línea divisoria. Por la palabra de los jesuitas, levantados por la palabra de los jesuitas, los curas jesuitas españoles, los guaraníes de las misiones se rebelaron contra el tratado. Los guaraníes de las misiones se rebelaron contra el tratado por el deseo de continuar siendo súbditos del rey de España. El jesuita Altamirano vino expresamente encargado por el general de la Orden de los Ignacianos para hacer que las órdenes regias fueran acatadas. Esto está en el contenido de la película La Misión, dicho sea de paso, ¿no? De 1986. Muy buena película, hay que verla. La hemos recomendado ya varias veces. Altamirano, este jesuita enviado para que los indios acataran las órdenes y eventualmente evacuaran los lugares que iban a ser tomados por parte de Portugal, fue mal recibido por los indios y con miedo a un desacato personal se fugó. Esa demostración de debilidad incendió el ánimo de los insurrectos que, encabezados por el cacique Nicolás Languirú, resistieron a la fuerza las órdenes emanadas de las cortes europeas en lo tocante a la situación del territorio misionero. Un reconocimiento por parte de un autor brasileño de esta situación conflictiva, siempre en esta frontera viva, ¿no? Esta frontera viva entre Portugal y España, con el pueblo guaraní en el medio, y luego ese conflicto, luego de las emancipaciones y la independencia de Brasil de Portugal, se sucede en los herederos jurídicos, la continuidad jurídica de los estados, las Provincias Unidas del Río de la Plata, en el caso español, y el Imperio del Brasil, en el caso portugués. Y algo más del autor referido a la batalla de Ituzaingó, que los brasileros conocen o nominan con el nombre de la batalla de Paso del Rosario. Paso del Rosario. Los escritores brasileros, en lo tocante a la interpretación de los datos consecuentes a la batalla de Paso del Rosario y en lo que dice respecto de la misma, unos dicen que el choque de Paso del Rosario nada resultó, o sea, no fue una batalla insignificante, y que por eso la batalla debe ser calificada como indecisa. Nosotros creemos que no fue así, ya vamos a explicar algunos motivos, ¿no? Otros encuentran en ella que fue una derrota táctica, La realidad es que luego de esa batalla el ejército imperial del Brasil se retira en dirección, digamos, norte. Y otros, más precisos, consideran que fuimos derrotados, dice este autor brasileño. Entre los primeros está el doctor Max Fleus, entre los segundos Calógeras y entre los últimos el general Tasso Fragoso. Lo sensato sería procurar no eludirnos de nosotros mismos, dice el autor. Los argentinos, por el contrario, siempre dijeron que Ituzaingó fue su victoria. Y para demostrar este hecho, exhiben en el Museo Nacional del Parque Lezama, se refiere al Museo Nacional de Historia, en Parque Lezama, Ciudad de Buenos Aires, espadas brasileras, sables, tambores y otras presas o trofeos del primer reinado, juntamente con las banderas imperiales tomadas en las carretas que constituían el equipaje del ejército. Ya vamos a ver qué sucedió con estos trofeos.
nosotros no fuimos victoriosos. Y sobre eso no hay que tener la menor duda, dice este autor, David Carneiro. Con relación a los trofeos, los trofeos tomados a los brasileños en la batalla de Ituzaingó, hay bibliografía, están los partes de Alvear, luego de la batalla, dirigidos al gobierno, en el que hace alusión a que se envían, como trofeos de guerra tomados al enemigo, banderines y banderas. Sí hay constancia de las banderas tomadas en Carmen de Patagones, el 7 de marzo. En Carmen de Patagones, al sur de la provincia de Buenos Aires, hemos dedicado un mate con historia cuando hablamos sobre la gesta del almirante Guillermo Brown y el combate de Carmen de Patagones. Esas banderas pertenecían a una división brasilera que intentó tomar Carmen de Patagones, fue repelida con éxito. El 7 de marzo de 1827, esto nada tiene que ver con Ituzaingó, a 2.000 kilómetros de ese lugar, y esas banderas están actualmente en la iglesia parroquial de la ciudad de Carmen de Patagones, pero son otras banderas. La cuestión de las banderas de Ituzaingó fue motivo de polémica. Hay historiadores brasileños que consideran que no son trofeos de guerra, o sea, han reconocido que existen esos trofeos, pero que no son trofeos de guerra. Y hay una nota que yo encontré firmada por Ernesto Quesada, que me parece interesante. Y después vamos a ir a Vicente Sierra a ver qué dice de la guerra en sí. Sobre las banderas brasileñas, una nota de hace 100 años, 120 años. Ernesto Quesada sobre las banderas brasileñas. Ernesto Quesada. Permítome por ello reproducir la carta que dirigía el autor brasileño al recibir su libro. Se refiere a Clemente Fregueiro, y de la cual no tuve contestación, dice Ernesto Quesada. Mi ausencia posterior interrumpió dicha correspondencia, de modo que ignoro lo que al respecto haya opinado aquel. He aquí la carta datada en Buenos Aires el 19 de enero de 1921. He recibido su libro Falsos Trofeos de Ituzaingó y le agradezco vivamente la fineza del envío. Lo he leído con el interés que usted se imaginará. En primer lugar, permítame que lo felicite por la hermosura de la presentación tipográfica. En segundo lugar, su investigación resulta asaz completa, por lo que toca a las fuentes argentinas, pero no así respecto de las brasileñas. Creo que eso hace involuntariamente desmerecer su trabajo como monografía de crítica histórica. Cita a este autor Fregueiro. No preciso, dice usted, apoyarme en la valiosa documentación brasileña. Me bastan las pruebas recogidas en los archivos y en la bibliografía argentinos y uruguayos. Fin de la cita. Entiendo que ese concepto no es el apropiado. Bastará para ello que le llame su atención hacia este punto capital. Cada una de las banderas brasileñas indica el cuerpo al que perteneció. Y, como en todo ministerio de guerra bien organizado, se conservan los archivos de los cuerpos militares. Es evidente que en los papeles del cuerpo respectivo tiene que encontrarse registrado el hecho de la pérdida de la bandera respectiva. Quiero aclarar que yo busqué y no sé dónde están hoy guardadas, depositadas o exhibidas eventualmente estas banderas. Hace 100 años, por lo que estamos viendo, estaban en el Museo Histórico Nacional. Yo hace muchos años fui por una única vez a ese museo, no recuerdo haberlas visto. Que no estén exhibidas no significa que no estén en el museo, pueden estar a resguardo, no exhibidas al público. A lo mejor algún seguidor de Mates con Historia me puede aclarar este punto, ¿no? Pero evidentemente las banderas hace 100 años no estaban, ¿no? Si hubiera usted hecho esta investigación, podría aducir el dato fehaciente del lugar, fecha y modo, como cada una de esas banderas se perdió y pasó a manos argentinas. Porque el hecho evidentísimo es que, aún en la hipótesis de no haber sido tomadas en la batalla misma de Ituzaingó, acá la discusión era que esas banderas habían sido tomadas a los brasileños días antes de Ituzaingó, en ocasión de interceptarse una columna en la que iban ciertas carretas con equipaje, y allí se habrían tomado esas banderas, no en el campo de batalla, ¿no? Por eso
Algunos consideran que no es técnicamente un trofeo de guerra, lo cual es grave porque indicaría que sería más bien un robo de esas banderas. Y Ernesto Quesada está diciendo es un trofeo de guerra, aún en ese caso. ¿Por qué? Podrá discutirse la leyenda actual que la señala como trofeos de Ituzaingó, pero no cabe poner en duda que son trofeos de guerra. Su proposición de que nuestro gobierno dé al pueblo y al mundo un bello ejemplo de dignidad y de altruismo y principalmente de respeto a la verdad histórica, entregando al Brasil las 5 banderas imperiales que no fueron tomadas de manos de soldados brasileños y que figuran todavía en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, en la sección Guerra del Brasil, no tiene entonces fundamento serio, pues lo único que cabría sería el cambio de la leyenda sustituyendo las palabras Guerra del Brasil por Batalla de Ituzaingó, desde que el hecho material de encontrarse en manos argentinas y haber sido tomadas en dicha guerra les asigna su estricto carácter de trofeos militares, pues siempre pasaron de manos de soldados brasileños a manos de soldados argentinos. Y continúa con consideraciones, pero ese era el argumento central que quería traer a reflexión de ustedes, a través de los cuales Ernesto Quesada refuta esta versión brasileña de que esas banderas no serían trofeo de guerra. Bueno, cuestión que quizá especialistas en cuestiones castrenses, lo cual me excede a mí, ¿no? Que soy abogado simple apasionado por la historia, podrían dilucidar al respecto. Bien, hay que decir, y vamos a la guerra, que después del Congreso de la Florida, por el cual la Banda Oriental decide su reincorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata, reincorporación que es aceptada por el Congreso, que estaba reunido en Buenos Aires, y a partir de la cual los orientales remiten, eligen y envían diputados orientales, como si fueran correntinos, entrerrianos, santafesinos, cordobeses, van a integrar el Congreso. Eso dio ocasión, obviamente, a la declaración de guerra por parte del Imperio de Brasil. El autor brasileño que he leído dice, atinadamente creo, que acá hay un dato que a veces se nos pasa desapercibido. Lamentablemente esta guerra nos va a encontrar a los argentinos gobernados, el primer tramo por Gregorio de las Heras. No tengo nada en particular contra Gregorio de las Heras, pero tras la renuncia de las Heras, que era gobernador de Buenos Aires, pero que tenía encargado el manejo de las relaciones exteriores, el unitarismo porteño va a dar un golpe de mano en el Congreso y se las va a ingeniar para que en febrero de 1826, ahí nomás de comenzada la guerra, se eligiese por el Congreso a Bernardino Rivadavia como presidente. De manera tal de que, luego lo vamos a ver más adelante, cómo jugó Rivadavia en la negociación por el Tratado de Paz, cuál va a ser su vínculo con Manuel José García, el enviado a la corte de Río de Janeiro en este periodo, y la misión de Lord Ponsonby, mediador británico. Pero digamos, que ya lo hemos caracterizado a Rivadavia como un hombre que no estaba guiado por su reconocido patriotismo en defensa del interés nacional de los argentinos. Permítanme que lo resuma de este modo, ¿no? Entonces, tener un presidente con las características de Bernardino Rivadavia al frente de la guerra, una guerra internacional, que va a durar 2 años y medio, 3 años, y fue una desgracia. Es lo que quizá sea su sello distintivo, va a ser esto que yo he señalado más de una vez. Las victorias de los patriotas en el ámbito naval y terrestre, que van a ser, a mi modo de ver, contundentes, no se van a ver luego reflejadas en ese ignominioso tratado de paz o convención preliminar de paz de 1828 y la pérdida definitiva de la Banda Oriental. Pero lo que decía el autor es que van a ser los orientales solos los que van a tener que defenderse en la segunda mitad de 1825 y comienzo de 1826 de los ataques del Imperio de Brasil. Y van a lograr solos, van a estar allí liderados por Lavalleja y Rivera, aunque va a haber dificultades entre ellos, disidencias entre ellos, pero Lavalleja y Rivera, orientales
asumen el liderazgo de las tropas y logran dos contundentes triunfos orientales. Me estoy refiriendo a las batallas de Sarandí y Rincón. Las batallas de Sarandí y Rincón. Ese autor brasilero tiene una frase, suelta una frase que me parece significativa. Que va a decir, no va a ser hasta el triunfo oriental en Sarandí y Rincón, que asegura ese paso institucional previo, la independencia de la Cisplatina del Brasil y su reincorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que las autoridades de Buenos Aires van a tomar cartas en el asunto. O sea, esto creo que tristemente es cierto. Es cierto, ¿no? Buenos Aires es como que se mantuvo la expectativa, ¿no? Más allá de que el Congreso admitiese a los diputados, sí. Pero estoy diciendo la Buenos Aires de los rivadavianos. La Buenos Aires de los rivadavianos. ¿Qué dice Vicente Sierra? Prácticamente durante 1826 no hubo actividades guerreras. Ninguno de los beligerantes estaba en condiciones de iniciarlas. Al ejército argentino había que crearlo en su totalidad, y el imperial, tras la derrota de Sarandí, no se encontraba en mejores condiciones. Cuando en enero se declaró la guerra, las fuerzas nacionales al mando de Martín Rodríguez, que custodiaban la línea del Uruguay, cruzaron dicho río. Y el 28 de ese mes entraban en Salto, integradas por 1.500 hombres. El cuartel general de los orientales estaba en Durazno, con un total de 2.000 hombres. Rodríguez instaló el suyo en Daimán, a donde llegó la noticia de que había sido sustituido por José Rondó, cuya designación fue atribuida a Manuel José García, pero que disgustó a los rivadavianos, de manera que uno de los primeros actos de Rivadavia, al ser sorpresivamente designado presidente de la República, fue anularlo, de lo que se informó Rondó en viaje a destino. En aquellos días la rivalidad entre Lavalleja y Fructuoso Rivera, surgida por motivos inferiores, forjaba el destino de las luchas políticas del pueblo uruguayo. Si bien cabe señalar una diferencia moral en favor del primero. La tarea que los hechos imponían eran, por consiguiente, hacer de la tropa reunida un ejército regular, que debía además ser reforzado con hombres, jefes, armamentos y bagajes. Cuando en abril de 1826 el general Alvear se hizo cargo del Ministerio de Guerra, puso en acción una actividad extraordinaria. Se lo rescata Alvear. Habíamos visto a Alvear director supremo 10 años antes, muy jovencito, muy cooptado por las sociedades secretas de la época, muy anglófilo, claramente. Esa carta lastimosa, dirigida a Castlereagh, ofreciendo las Provincias Unidas en protectorado británico, ese era Alvear, ¿no? 10 años después parece que maduró un poco, se volvió más reflexivo, aunque siguió siendo un hombre que jugaba otro juego, me animo a decir, ¿no? Pero bueno, a modo de matizar un poco, ¿no? Empezaron las levas en la ciudad y campaña, con las que, unidas a los contingentes y restos de ellos que iban llegando de las provincias, reunió una base numérica efectiva. La guerra por emprenderse era difícil debido al alejamiento de los centros de recursos en que debía actuarse y requería medios superiores a los disponibles. Sí pudo realizarse el enorme esfuerzo que esa labor impuso. Se debió a que el enemigo, expulsado de la campaña oriental por los hombres de Lavalleja y Rivera, había tenido que concentrarse tras las fortificaciones de Montevideo y Colonia, mientras en el Brasil se emprendía una labor similar a la que se realizaba en Buenos Aires, o sea, organizar un ejército para la lucha en las circunstancias que se presentaban. Las victorias orientales de Rincón y Sarandí, en las que los guerrilleros orientales se impusieron a los riograndenses de Abreu y Bento Manuel Ribeiro, permitieron al pequeño ejército de observación mandado por Martín Rodríguez pasar a la provincia oriental. La campaña se inició el 27 de diciembre de 1826.
cuando la infantería, partiendo del campamento de Arroyo Grande, emprendió la marcha con la intención de sorprender al enemigo, cuya fuerza estaba dividida en dos grupos, separados por una gran distancia. El general en jefe brasileño, el marqués de Barbacena, mandaba el acantonamiento de Santa Ana, y el general Brown, el instalado en inmediaciones de Río Grande. El plan de Alvear era interponerse entre ambos para atacarlos aisladamente. El emperador del Brasil, don Pedro I, anunció que se ponía al mando de sus tropas, pero no hizo sino quedar en el centro de ellas con el propósito de componer las desavenencias que dividían a los jefes. Hallándose en Santa Ana, recibió la noticia de la muerte de su esposa, la emperatriz, y retornó a Río de Janeiro, dejando al marqués de Barbacena como general en jefe. Vamos a avanzar un poquitito. Ya digo, lo de las negociaciones de Lord Ponsonby lo dejamos para el próximo. Nos detenemos en los combates. Es muy interesante el relato que hace Vicente Sierra de los combates navales. La verdad, va a haber 3 batallas navales. El combate de los Pozos frente a Buenos Aires. El combate de Quilmes, pocos días después. Y el combate de Juncal. En esas batallas es increíble cómo la técnica, la astucia del almirante Guillermo Brown y sus muy pocos pero bravos marinos a bordo de muy pocas naves lograron proezas. Lograron proezas y derrotar a la Armada Imperial, dejarla fuera de combate. Es algo meritorio, muy meritorio. Como lo dice Vicente Sierra. Por aquellos días el espíritu público porteño se había fortalecido, ya que el 11 de junio la población había podido presenciar. Los porteños vieron la batalla del combate de los Pozos porque fue frente a Buenos Aires. El combate naval de los Pozos, cerca del extremo norte del actual Puerto Nuevo. La escuadra brasileña bloqueadora fuerte de 31 barcos. Tomen nota de esto, por favor. 31 barcos. 226 bocas de fuego y más de 2.300 hombres se mantuvo el día 10 voltejeando a la vista de la ciudad, mientras el almirante Brown, que solo contaba con 4 barcos de regular porte, 31 barcos brasileños contra 4 argentinos. Los barcos, a ver, se metía en el surgidero de los Pozos, intermedio entre la rada y las balizas interiores, protegido por el banco que cerraba el lugar. El 11 de junio, la armada enemiga llegó a la rada, desde donde se dirigió a los Pozos, iniciando el cañoneo, con más ruido que eficacia, dado que la distancia lo hacía inútil. Como las naves brasileñas en su avance picaban poca agua, supongo que esto debe ser que el río tenía poco calado para lo que era semejante nave, ¿no? Tuvieron que resolverse a virar hacia el norte. Tras ellas salió Brown, reforzado con 2 barcos al mando de Leonardo Rosales, que regresaban de haber conducido tropas a la otra banda, dando la sensación de que perseguían al enemigo. Pero el 30 de julio, la población de Buenos Aires ya pudo ver un combate más importante, el de Quilmes. El día anterior la escuadra brasileña ancló en la rada exterior en número de 15 velas, inclusive la Niterói, 4 corbetas y 5 bergantines. Brown solo contaba con 5 naves de mediano porte, con las cuales a medianoche cruzó 2 veces la línea bloqueadora, desconcertándola con sus andanadas. Pero no fue seguido por sus capitanes, salvo por la goletita Río, de un solo cañón, al mando de Rosales. En el resto de la noche Brown concentró a sus naves, arengó a sus jefes y el 30 cargó sobre el enemigo para, una vez más, encontrarse solo en la pelea, seguido por el valiente Rosales. Rodeada la 25 de mayo, una nave nuestra, por las naves imperiales, acribillada y desarbolada, se sostuvo durante 2 horas, arrastrándose hacia la rada de Buenos Aires, hasta que acudieron las demás naves de la escuadrilla para darle remolque y a la vez que los imperiales debían volverse por falta de agua.
Las bajas de Brown fueron de 47 hombres, entre ellos, gravemente herido, el valiente capitán de la 25 de mayo, Tomás Espora. Estas operaciones reanimaron al extremo el espíritu público, enardeciéndolo, y el almirante Brown alcanzó entonces una popularidad como nadie hasta entonces había logrado en el país. Combate de Juncal. A fines de diciembre de 1826 llegó a Buenos Aires el almirante Brown después de una campaña realizada con la goleta Sarandí y la corbeta Chacabuco sobre la costa frente a Río de Janeiro y a Río Grande, tomando unas 15 presas, mientras la Chacabuco se anotó un encuentro con una división brasileña que escoltaba un convoy de tropas y en el que iba el emperador en persona, rumbo a Río Grande, a impulsar las operaciones de guerra. Se supo a poco que una escuadrilla brasileña se había internado en el río Uruguay para entorpecer las comunicaciones y abastecimiento del ejército de Alvear. Tal escuadrilla estaba mandada por el capitán de fragata Jacinto de Sena Pereira. El almirante Brown resolvió salir a su búsqueda, a cuyo efecto improvisó una flotilla con el Balcarce, otro barco, y 6 goletas, con tal rapidez que al día siguiente de su retorno de la campaña del Brasil salió en busca de Sena Pereira. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Era un hombre extraordinario este hombre, almirante Brown, que había acodado sus naves en el brazo llamado Yaguarí. Brown advirtió que el enemigo estaba bien atrincherado y decidió fortificar a su vez una angostura del río y aguardar el regreso de la flotilla enemiga. Lejos de regresar, Sena Pereira avanzó hasta Arroyo de la China, mientras el almirante brasileño destacaba otra flotilla al mando del capitán Mariat, con 11 velas. Brown, que intuyó que podía ser tomado entre dos fuegos, resolvió abandonar la fortificación de Punta Gorda y fortificar la isla de Martín García. Y así lo hizo, de manera que cuando Mariat llegó el 17 de enero frente a la isla, fue sorprendido con un ataque a su capitán, a la corbeta Maceió, que lo obligó a alejarse. A principios de febrero quedó montada la batería en la isla, mientras Sena Pereira daba por terminada su misión y navegaba aguas abajo. El 8 de febrero, a una legua de la isla de Juncal, fue atacado por la escuadrilla de Brown. La división de Mariat tomó a su vez rumbo hacia Martín García, pero un recio pampero, el viento del suroeste, un recio pampero obligó a los contendientes a buscar su propia seguridad para acometerse al día siguiente en un combate que duró 4 horas y tuvo un desastroso desenlace para los brasileños. Sus 3 barcos mayores fueron capturados, más 3 unidades menores. 2 fueron tomadas más tarde en las bocas del Paraná y otras 2 se internaron en el delta logrando salvarse. El resto, 8 bajeles, remontó el Uruguay, pero 3 de ellos se encallaron y fueron incendiados. Los 5 últimos se refugiaron en Gualeguaychú, donde Brown los capturó por la fuerza, pues las autoridades provinciales se negaron a entregarlos y sus tripulantes quedaron en libertad. Con la escuadra crecida, pues la había elevado a 27 velas, llegó Brown el 24 de febrero frente a Quilmes, donde se encontró con la escuadra bloqueadora, que incluía la gran fragata Emperatriz y otras 9 unidades. Entablada la lucha, que se prolongó hasta la noche, en su curso se produjo la voladura de la goleta 2 de diciembre, brasileña, que acababa de llegar de Colonia con municiones y pólvora. De sus 120 tripulantes solo se salvaron 3. En síntesis, de 17 barcos brasileños fueron apresados 12 y 3 incendiados. Se tomaron 352 prisioneros y en Entre Ríos quedaron alrededor de 400. La recepción que Buenos Aires hizo a Brown fue extraordinaria. La multitud desenganchó los caballos del coche, al que arrastró entre aclamaciones hasta su residencia. Y
la cuestión de la batalla de Ituzaingó analizada desde el punto de vista de Vicente Sierra. Esta cuestión, en el medio están las negociaciones de paz llevadas a cabo por el embajador británico Lord Ponsonby, y lo que surge, el trasfondo, es que el contraste entre estas victorias terrestres, navales, de las tropas republicanas, se las llamaba entonces, ¿no? Era la República Argentina o las Provincias Unidas del Río de la Plata, un país republicano, contra el Imperio del Brasil, con la indecisión, la indefinición por parte de Rivadavia, la aceptación temprana de la posibilidad de que la banda oriental pasara a constituir un Estado independiente. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Estábamos ganando la guerra a la que fuimos por la decisión uruguaya de reincorporarse a nuestro país, y lo que se manejaba a nivel gubernativo era la posibilidad de que perdiésemos la banda oriental, ¿no? Es ahí donde aparece esta cuestión de que lo peor que podía ocurrir para esos planes, para conseguir la paz a cualquier precio, que era lo que quería Rivadavia, para que el ejército volviese al país y pusiese en caja a los gobernadores de provincia, lo peor que podía pasar era que las tropas argentinas obtuvieran un triunfo contundente, porque entonces el ejército podía seguir en el teatro de operaciones. Esto es lo que quizá explique también un trasfondo, la llamativa actitud de Alvear, ¿no? La llamativa actitud de Alvear, siendo él comandante en jefe del ejército, lo cual va a ser objeto de reproches y de recriminaciones por su alto mando de oficiales, ¿no? Allí estaban como segundos de él Juan Lavalle, José María Paz, o sea, estamos hablando de un cuerpo de oficiales, una oficialidad muy preparada, veterano de la Guerra de la Independencia. Y la figura de Alvear es así. Entonces, todo esto lo estábamos haciendo a pesar de tener un Rivadavia en la presidencia y un Alvear como comandante en jefe. La batalla fue ganada por la caballería republicana, Ituzaingó. Alvear, que había actuado con habilidad como conductor, fue un mediocre jefe durante el combate, que se desarrolló dentro de una extraordinaria falta de disciplina por parte de los jefes del ejército de Alvear. El coraje suplió todas las fallas, aunque no fue suficiente para darle el fin que merecía. El general José María Paz destacó en sus memorias que el éxito final de Ituzaingó se debió más a las inspiraciones individuales que procuraron sacar provecho de los descuidos del enemigo que a las disposiciones tácticas del general Alvear, quien, dijo, no tomó ninguna. O sea, el triunfo de Ituzaingó fue no solo aplastante por parte de argentinos y orientales frente al Imperio de Brasil, sino que fue doblemente meritorio en el sentido de que lo hizo sin conducción. Sin conducción. Y cita a Paz: allí todos mandamos, todos combatimos y todos vencimos, guiados por nuestras propias inspiraciones. Los jefes coincidieron todos en que si Alvear hubiera ordenado la persecución del enemigo, habría podido hacer que la batalla terminara en una verdadera catástrofe para el emperador de Brasil, hasta determinar la caída del régimen imperial. Lavalle derramó lágrimas pidiendo autorización para perseguir a las derrotadas fuerzas de Barbacena, pero de manera injustificada Alvear dispuso una retirada que anuló en parte los laureles de la victoria, dice Vicente Sierra. Esto lo vamos a ver también en el próximo Mates con Historia. Inglaterra también estaba interesada en que Brasil no perdiera, porque era consciente de que si Brasil perdía, explotaba el imperio. Y en esa época, por cuestiones de la política británica, no le convenía un imperio atomizado en el que pudieran surgir repúblicas, ¿no? Por ejemplo, la República de Río Grande do Sul. Y cierro con esto. Con fecha 15 de junio de 1827, el general Lavalleja recibió orden del ministro de Guerra
de pasar a Buenos Aires para imponerse de órdenes de la mayor importancia. El propósito de ponerlo al frente del ejército en lugar de Alvear surge de este llamado, si bien quien lo elevó a tan alto cargo no fue ya Rivadavia había renunciado, sino su sucesor, Vicente López y Planes. Durante unos días, luego de la renuncia de Rivadavia, al conocerse el alcance de ese tratado preliminar de paz, totalmente deshonroso para argentinos y orientales, eso genera la renuncia por parte de Rivadavia. Lo sucede Vicente López y Planes. Refiere Britos del Pino que el 23 de julio Lavalleja, nombrado general en jefe, estuvo de regreso y que en el camino se cruzó con Alvear sin hablarse. Alvear regresaba tras haber logrado una brillante victoria, que no había sido, sin embargo, una gran derrota para el enemigo desde el punto de vista de la guerra en su totalidad. Y si bien no cabía duda de que en ese resultado había sido decisiva su falta de resolución en la dirección de la lucha, no cabe olvidar la posición del gobierno, poco interesado en que la contienda se prolongara, posiblemente para poder disponer del ejército a fin de someter a las provincias alzadas. Lord Ponsonby, en carta al ministro Canning, el 6 de febrero de 1827, decía: oigo de la mejor fuente que el presidente teme dirigirse al general Alvear para que evite una batalla, a pesar de que está convencido de que nada debe arriesgarse mientras continúe siendo posible la paz. ¿Es que Alvear recibió esa expresión de deseos de Rivadavia y por ello no intentó sacar mayores consecuencias de su triunfo? Se pregunta Vicente Sierra. No tenemos constancias de si fue así, de si hubo una comunicación oficial, privada, en reserva, pero la actitud de Alvear tras la victoria de Ituzaingó para no sacar el provecho máximo de semejante victoria deja un montón de dudas. Bien, queríamos referirnos en este Mate con Historia a la guerra contra el Brasil, guerra cisplatina o de la cisplatina como conocen los brasileños en su historia, con un espíritu no de revanchismo, no de belicismo, como dije al comienzo, sino de apuntar a una verdadera hermandad sudamericana, en la que estos episodios bélicos sean episodios del pasado que nos aleccionen para que en un futuro no tengamos rencillas entre nosotros y podamos marchar juntos hacia una globalización en la que se impondrán los regionalismos, porque por separados, brasileños, uruguayos, argentinos y el resto de los países sudamericanos no seremos más que peones en un tablero cuya comandancia va a estar en otros actores de peso. Esperemos que no sea así. Para que no sea así debe haber una política patriótica anclada fuertemente en el análisis reflexivo de los hechos históricos. Por eso hacemos Mates con Historia. Les dejo un saludo, que estén bien. Nos vemos la próxima, si Dios quiere.